Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema educación innovadora en Guatemala y para ello nos acompaña María Saiz, de comercializadora de tecnología. Bienvenida, María. ¿Qué tal, Jackie? Qué gusto estar contigo nuevamente. Es un gusto tenerla por acá y más porque gracias a usted se está realizando este programa, María, en donde tenemos muchos invitados de honor que vamos a abordar el tema de innovación en la educación. Y vemos de que siempre cuando hacemos un programa con usted se van dando esas buenas sinergias y se van dando nuevas ideas y proyectos también. Ahora, María, hablemos un poco de las bases. ¿Cómo ve el panorama de educación en Guatemala? Fíjate, Jackie, que antes te quería contar que como parte de lo que hacemos en el TEC, en la comercializadora y todo, y otros, digamos, actuales que tenemos ahí, acciones, sacamos una iniciativa que se llama el Observatorio de Tecnología. Y justamente lo que estamos haciendo es como mapeando y prospectando todo lo que está sucediendo en la agenda digital, que tú te acuerdas contigo. Y por eso fue que justamente nos dimos cuenta que este es un tema muy interesante. Porque cuando empezamos a ver el área de educación y tecnología, que generalmente lo usamos tecnología digital, o sea, TICs, tecnologías de información y comunicación, salieron estas personas maravillosas que tienes aquí, que están ubicadas en toda Guatemala. Ya no es cuestión de que sea en la ciudad capital, y ni en las cabeceras, sino muy recónditos algunos, pero con unos sistemas de educación increíbles. De verdad, yo estoy fascinada y me da mucho gusto porque esto es justamente el tipo de esfuerzo que necesitamos en Guatemala para apoyar al Ministerio de Educación, a las universidades, a todo, ¿no? Y que todo se dé. Acuérdese que con usted y aquí también nosotros vemos mucho el tema de emprendimiento, de innovación, de disrupción. Entonces, estos programas que van a hablar el día de hoy tienen esa característica ya embebida en su quehacer, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece muy valioso. Sí, y hay que seguir potencializando la agenda digital porque vemos que otros países le están apostando a ello. Es el presente y es el futuro también. Tenemos que ir viendo qué nuevos proyectos se van realizando a partir de ello y qué bueno tener ese observatorio que está viendo qué sectores se pueden ir avanzando, catapultando también. Y uno de ellos que es la educación, que es muy importante en Guatemala, porque si bien tenemos gente muy preparada, muy bien preparada, tanto en las universidades como en diferentes colegios privados, también tenemos esa parte en donde tenemos jóvenes que están saliendo de educación pública, ¿verdad? En donde tienen también esas falencias, pero tenemos que ir apoyándonos todos juntos y remando de forma conjunta para poder sacar adelante nuestro país. Y vemos entonces, María, que el tema de educación y tecnología se pueden sacar distintos proyectos que pueden ser de muy alto impacto en Guatemala y en diferentes departamentos. Cuéntanos esa importancia de seguir catapultando este tipo de proyectos innovadores en el tema de educación. Pues mira, yo creo que ese es uno de los valores que compartimos con inversión y desarrollo, ¿verdad? Porque para nosotros es muy importante que la educación se dé con calidad, con todo, y para todos, porque no estamos hablando solo de niños y jóvenes, adultos mayores, gente que está en el interior, en el área rural, que no tiene conectividad. Entonces, creería yo que es importante, y como tú lo has dicho, mira, ya que el mundo está muy convulso actualmente, y lo que cuenta es realmente que los chicos sepan defenderse, ser innovadores, ser disruptores, aprender a vivir en este mundo en que estamos viviendo tan especial. Y creo yo que la educación es lo que está permitiendo hacer eso. Entonces, todos estos actores que tenemos acá, que están haciendo estas metodologías nuevas en el sentido de tratar de que las cosas se hagan de una manera diferente, de que los niños aprendan. Totalmente de acuerdo y qué bueno ver esas organizaciones que están apoyando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, tanto en Guatemala como en los departamentos, ¿verdad? Y están utilizando esas herramientas innovadoras para ir cambiando la forma en la que se va educando, ¿verdad? Vemos de que antes, sí, como usted decía, era todo memorizado o decían de que no tenés que comprenderlo, solo repetirlo y vas a ganar, pero ahora uno se da cuenta de que tiene que tener esas herramientas, comprenderlas bien para poderlo aplicar de diferente forma en la vida. Muchas gracias, María, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. A ustedes muchas gracias y muchos éxitos como siempre. Hasta luego. Y a ustedes, amigos, vamos a un corte y lo continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Hemos estado hablando entonces en el primer segmento con María Sagui, en donde nos contaba de organizaciones disruptivas. Y en este segundo segmento, aquí están una de las organizaciones disruptivas. Para ello nos acompaña Claudia Meneses, que es de Connected, y Edwin Scholl, que es de Instituto Puente. Bienvenidos a los dos a Inversión y Desarrollo.
Muchas gracias, Jackie. Es un gusto tenerlos por acá. Ahora, Claudia, vemos de que el tema de educación, ya hemos estado hablando entonces de las falencias que hay, pero como organizaciones podemos ir aplicando entonces esas acciones para ir cambiando esas realidades que pueden haber, porque a veces cuando vivimos en Ciudad de Guatemala pensamos que todo está bien en nuestra burbuja, pero salimos unos kilómetros más allá, puede ir cambiando esa realidad. Cuéntenos un poco de cómo es que nace este proyecto Connected y qué es lo que los inspira a cambiar en Guatemala. Bueno, pues precisamente lo que hemos platicado desde el inicio con María, es muy importante saber que los chicos van a ser los que van a cambiar nuestro futuro, pero desde ya lo podemos hacer. Y nosotros encontramos que la forma de hacerlo era directamente potenciando a líderes locales en educación. Esto quería decir que podíamos generar oportunidades para jóvenes, reducir migración, construir comunidades más resilientes y sostenibles, pero lo teníamos que hacer por medio del camino más fácil y en este caso son los maestros en las áreas rurales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bajo un enfoque pues basado en la comunidad. Nosotros lo que hacemos es proyectos, contribuimos por medio de proyectos que nacen por medio de diagnósticos locales, ejecutamos la corresponsabilidad junto con la comunidad y así entonces por medio de un programa es que nosotros les damos acompañamiento con mentoría para que ellos puedan desarrollar proyectos sociales. Me encanta. Definitivamente tenemos que trabajar con los jóvenes y la niñez, irles cambiando ese chip para disminuir la migración, porque antes eran tal vez solo los adultos los que migraban. Ahora hemos visto que hay jóvenes y niños, ¿verdad? Pero tienen que ver de que el sueño está en Guatemala, no es el sueño americano. Y qué mejor forma de que trabajar también de la mano con los maestros para ir cambiando esas realidades y poder estar implementando distintos proyectos que los ayuden a desarrollar como comunidades. Ahora hablemos un poco entonces de esos proyectos que ustedes implementan en el tema educativo. Veo que está Connected y aparte también está Connected. Bueno, entonces, yéndonos un poco al tipo de proyectos, como bien decimos, nosotros trabajamos co-creamos con la comunidad, contribuimos y nos dimos cuenta que estos proyectos que nacían se podían dividir en ciertos universos. La comunidad nos decía que quería tecnología, como por ejemplo, creación y equipamiento de laboratorios de computación, dotación de equipos, etcétera. También nos dimos cuenta que había otra área que era nutrición, que son programas pues, de alimentación escolar, construcción y equipamiento de cocinas, generación de biogás y cosas que tienen que ver más con el medio ambiente también. Y entonces también nos dimos cuenta que había otro universo que era el universo de los ambientes para el aprendizaje, que era construcción y techado, por ejemplo, de aulas, mejoras y saneamientos e instalación, perdón, de agua e instalación de servicios sanitarios, acceso, como decía, a agua potable, construcción de muros perimetrales, etcétera. Recursos para educación especial, que era algo que mencionaba María previamente, que es dotación de herramientas audiovisuales, creación de aulas con los recursos especiales para atender a esta población y habilidades blandas y educación vocacional. Pero entonces nos dimos cuenta que nuestros maestros están ya con mucho que hacer con el CNB y todo lo que tienen que atender. Entonces así es como nace la plataforma Connected para identificar directamente el trabajo en campo que hace Connected y entonces darnos cuenta que estos maestros necesitaban herramientas que fueran prácticas y accesibles para mejorar la educación, ahorrar tiempo y evitar la repetición de tareas. Y entonces aquí es donde con esta plataforma logramos hacer, estamos trabajando en crear 4 módulos, uno que sea pues para la capacitación personalizada para las escuelas por medio de la tecnología que ya existe en la escuela. Nosotros hacemos un diagnóstico y por medio de esta plataforma sacamos lo mejor que haya dentro de toda la tecnología que es posible en la comunidad. Entonces, que no la guarden, sino que la usen con un fin que tenga que ver directamente con la educación. Aparte, pues nosotros tenemos el programa donde ya les inculcamos cómo realizar proyectos comunitarios y aquí van a encontrar nuevamente todas las herramientas para que las puedan después compartir en áreas rurales. Interesante porque se da un apoyo integral en donde se abarca el tema de educación, se abarca el tema de alimentación, las instalaciones, el tema de proyectos sociales y también la plataforma, ¿verdad? En donde se abarcan distintos elementos para hacerlo de una manera integral.
Y qué interesante también de que se adapta esa plataforma a las necesidades de cada comunidad, de que sea para un aparato que sea de baja gama o que no tenga tanta conexión a internet, ¿verdad? Entonces, para que puedan hacer todo lo que tienen que hacer en este tipo de plataformas. Cuéntenos de Instituto Puente, cómo es que nace y en dónde está trabajando. Muchas gracias, Jackie, y un gusto estar en este programa compartiendo y conociendo estas experiencias, me parecen fascinantes. Eh, bueno, Instituto Puente es un centro educativo comunitario que está ubicado en Punta Brava, es una aldea a orillas del lago de Izabal, más o menos entre Río Dulce y el área de Mariscos. Esta comunidad es el punto de encuentro de 6 pequeños poblados, ¿verdad? Ahora hay otros 5 más, eh, que tienen una característica, ¿verdad? Y es que son comunidades muy pequeñas. Y esto hacía que los servicios educativos o públicos en general no puedan llegar tan fácil, porque en términos de educación, por ejemplo, la escuela está sacando a 10 o 5 estudiantes a veces de sexto, entonces de por sí sola no podía, digamos, tener un centro educativo público, ¿verdad? O un instituto básico. Entonces, Instituto Puente, digamos, atrajo y está movilizando a estudiantes de varias comunidades para brindarles servicio educativo. Pero tal vez eso quisiera aprovechar como a comentar. Yo soy de Punta Brava. eh, Cuando salí de sexto de primaria, justo yo quería seguir estudiando, pero no había un instituto de ciclo básico ahí en la comunidad. Entonces, afortunadamente, con un programa de becas, me fui a estudiar a una comunidad vecina, ¿verdad? Pues tenía 13 años. Después, con la misma beca, me fui a estudiar bachillerato. Después me gané una beca para estudiar la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín. Y luego hice un posgrado en España, etcétera. Pero cuento esto porque, digamos, para mí la educación, digamos, fue definitivamente como el mecanismo, ese puente que me ayudó a alcanzar como esos sueños que tenía de niño. Interesante cómo es que nos cuenta esa historia que hay detrás, también cómo usted logró estudiar y salir adelante, ¿verdad? Y obtener becas. Y vemos entonces ahí cómo la educación fue cambiando su realidad y cómo usted regresa a su comunidad, ¿verdad? A poder hacer ese puente para que ellos también puedan optar para esas oportunidades. Y es muy cierto lo que usted explicó de esta realidad en Izabal, por ejemplo, cuando hay pequeñas comunidades, a veces las instituciones no le dan el mismo atención a que cuando es en un municipio, ¿verdad? Dependiendo de la población, así es como se van enfocando, pero debería llegar la educación a todos porque es un derecho. Y qué bueno que ustedes están rompiendo esos paradigmas y están haciendo de que la educación también sea muy buena ahí. Y estaba viendo entonces que ustedes están implementando distintos proyectos. Uno de ellos es que están utilizando el bambú. Sí, sí, pues muchas veces así. La idea de utilizar el bambú, bueno, lo que hemos hecho en Punta Brava es básicamente una intervención que tiene 3 componentes, ¿verdad? Uno es un centro educativo que tiene una forma diferente de administrarse, ¿verdad? Es un centro educativo público, pero con una gestión con participación fuerte de la comunidad y de aliados, ¿verdad? Tanto comunitarios como de fuera de la comunidad, ¿sí? Una segunda característica de este enfoque que estamos aplicando es el aprendizaje en comunidad, ¿verdad? Y tratamos de conectar los aprendizajes pues, más formales, digamos, con los saberes comunitarios. Por ejemplo, para que este proyecto funcionara ahí, la comunidad, hay que decir, ¿verdad? La comunidad tenía unas prácticas de trabajo comunitario, tenía como cierto capital social que facilitó que ese proyecto se insertara y que fuera exitoso. Yo estoy seguro que si no hubiesen existido estos elementos, digamos, de la comunidad, es muy probable que ese proyecto no hubiera funcionado, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo. Entonces, ese segundo elemento es ese aprendizaje que conecta lo formal con los saberes propios locales, ¿verdad? Y la tercera característica de este tipo de centros es que eh, le apuesta a generar un ecosistema de apoyo. Y aquí se incluye el tema de infraestructura sostenible, el tema de tecnología, ¿verdad? Conectividad y esas redes de apoyo que generan como el intercambio de conocimiento. Entonces, eh, digamos, un centro educativo puede ser muy rural, ¿verdad? Pues en áreas indígenas, etcétera.
pero hay condiciones también de infraestructura, de conectividad y equipamiento que son esenciales, ¿verdad? Si queremos cerrar como esa brecha digital y esas disparidades entre lo urbano y lo rural, entre lo público y privado, ¿verdad? Realmente tenemos que generar y velar por esas condiciones. Gracias, Claudia, y gracias, Edwin, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Seguimos hablando con las organizaciones que están innovando en el tema de educación y en este tercer segmento tenemos a Laura Vargas de Cumón y a Iván España de Fundación Nicolás para la Educación. Bienvenidos a los dos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos por acá y poder hablar de todos los proyectos que están implementando. Vamos a comenzar con Iván. Cuéntenos, Iván, ¿cómo es que se está desarrollando el área ISHIL? Muchas gracias, Jackie. El área Ixil, conformada por Cotzal, Nevaj y Chajul, es hoy por hoy el área con la tasa de suicidios juveniles más alta de Guatemala. Desde hace 14 años, el Fondo Nicolás para la Educación inició un proyecto que tiene como visión romper el ciclo de la pobreza a través de la educación allá. Para ello, establecimos el Colegio Cristiano Nicolás desde el año 2015, el cual en este momento alberga a 175 alumnos en los grados de primero básico a quinto bachillerato. Este es un programa completo, los niños llegan y los jóvenes llegan a las 8 de la mañana y se les atiende con un desayuno nutritivo. Ellos se les provee transporte, porque el transporte es un elemento crucial en las áreas rurales de nuestra bella Guatemala, especialmente en los caminos, por llamarles caminos, ¿verdad? En donde nuestros buses tienen que ingresar a traer hasta la montaña a los alumnos y llevarlos al establecimiento. Allí ellos son tratados con dignidad. Inmediatamente después de nuestro desayuno tenemos un devocional todos los días en donde cuidamos esa parte espiritual muy importante también en la juventud. Como digo, es el área número uno en suicidios juveniles. Y luego entrarán a clases desde las 9 de la mañana hasta las 4:30, en donde ellos tienen maestros dedicados a ellos full time, ¿verdad? Tiempo completo. Tienen áreas deportivas, laboratorios de arte, laboratorio de química, de biología, de física, de computación. Todos los alumnos cuentan con una tablet y un programa ideado dentro del mismo establecimiento que le llamamos Nico. Lo estrenamos para la pandemia y es básicamente nuevos e innovadores contenidos fuera de línea. Entonces, es una tarjeta SIM card. eh, También cuentan con electivos. Pueden optar entre invernaderos, robótica, ¿verdad? Tenemos también inglés, full English, ¿verdad? Excel avanzado y una orquesta. Interesante, cabe resaltar que mi papá es de Quiché y como conocemos muy bien el tema de Quiché, ¿verdad? Hemos Ah, ido a Joyabaj y ahí cerca. sabemos cómo es la realidad, que también es como el Triángulo Ishil, ¿verdad? Que puede ser un poco complicado el tema de carreteras, los ganchos que hay para llegar allá son algo Sí, complicados. Para los que no sí, saben qué son los ganchos, son unas curvas muy pronunciadas en donde usted mira para un lado y está el barranco sí. y ahí pasan camionetas y uno se siente que se le va la vida ahí, pasan a alta velocidad. Entonces, qué bueno que les están dando el transporte y en el tema de salud mental, cómo lo han ido abarcando y combatiendo también esos índices de suicidio que hay ahí, ¿verdad? Porque queremos que el Triángulo de Shield ya no sea el número uno, ¿verdad? Sino de que con este proyecto que están implementando integral en el tema de educación y dándoles diferentes habilidades como de robótica, como de también agricultura, el tema también de hacer su propio mobiliario, que les pueda ayudar a ellos a cambiar esa realidad. Y cuéntenos un poco entonces, Iván, de la Fundación Nicolás, cómo entonces está yendo impactando el tema de educación, ayudando a que estos jóvenes también se vayan graduando, porque a veces vemos de que los jóvenes pueden estar en el tema educativo, pero hay mucha deserción. ¿Cómo ustedes están logrando de que se puedan graduar ellos también, puedan ir a la universidad, puedan ir más adelante ahí también? Muchas gracias, Jackie. Saludos a su papá, entonces, ya que son de por allá por la tierra bendita.
Sí, cada vez que yo le digo a las personas que nos visiten, me dicen, ¿dónde queda? En Triángulo Ishil. Pocos lo conocen realmente. Y cuando les digo que es 6 horas y media de acá, dice, ah, eso sí está bien lejos. Pero yo digo, lejos está la China, todo lo demás está cerca. Y cuando hay voluntad y cuando queremos y crear un impacto como el que, gracias a Dios, Fondo Nicolás está logrando con estos chicos, pues la verdad es que no hay distancias. Lo que abunda es el deseo y el buen corazón de hacerlo. Pues tenemos una consejera estudiantil. Nuestra tasa de deserción se incrementó este año, Jackie. La teníamos en 2,5% y este año llegó al 5%, debido en particular a una aldea que tuvo un fuerte impacto económico en su población. Fíjese que ellos tejen, y todos los alumnos se levantan a las 4 de la mañana, van a hacer su tarea de tejer, van al colegio, regresan a las 4:30 de la tarde a su casa y siguen tejiendo. Ellos tienen que sacar un rollo de tela ¿cómo se llama? A la semana. Y en lugar de tener en su casa televisores, que pues obviamente es una figura porque no hay dinero para comprarlo, pero nuestros jovencitos tienen que un PlayStation, que un televisor, que un juego, que esto, que el otro. Ellos tienen su telar, todo el mundo tiene su telar ahí, entonces usted entra a las casas y están llenas de telares. En esa aldea tuvimos esa dificultad, pero con la consejera hemos ideado estrategias, hemos ideado programas de apoyo como bolsas de alimentos y también los hemos estado llevando al edificio central cada vez para que ellos puedan tener acceso a esa educación de calidad que les damos ahí. Nosotros tenemos un programa en donde les damos becas a los jóvenes que se gradúan. Excelente ver esos índices de graduandos y que muchos regresan a compartir todavía sus conocimientos con ustedes. Ahora, Laura, vemos de que Kumon es una organización, se podría llamar organización o proyecto educativo de que ha ido revolucionando la educación, tanto en Guatemala como América Latina. Cuéntenos cómo es que comienza Kumon. Buenos días, mucho gusto. Es increíble y muy impactante todos estos proyectos que uno pues a veces no conoce, pero sí, Kumon es un programa extracurricular y uno escucha extracurricular solamente para niños, pero no, nosotros tenemos o atendemos desde que sepan escribir hasta 99 años, ¿sí? Entonces, Kumon comenzó, es un programa japonés, lo comenzó un maestro de matemática de la secundaria al momento que vio a su hijo, que estaba en ese tiempo en segundo primaria, llegar con un examen de matemática arrugado, ¿no? De esos que uno no quiere que sus papás vean. Y entonces dijo, no, no puede ser que el hijo de un matemático esté sacando malas notas en matemática. Entonces, él comenzó, claro, él también ocupado, la esposa también ocupada, o sea, empezó a idear un método en donde su hijo solito pudiera aprender. Entonces, que no dependiera de él ni dependiera de los demás. Entonces, Kumon comenzó en 1954, ya tiene 66 años, cumplió este año de existir y poco a poco se ha ido extendiendo ya en todos los continentes y más de 60 países. En Guatemala, este año cumplimos 2 años de estar presente acá, entonces todavía estamos, es una marca pues que estamos dando a conocer y dando a conocer sobre todo la metodología tan diferente, porque aunque es un programa extracurricular de matemática y de inglés, no es que nos enfoquemos en las materias en sí, sino en las habilidades que se pueden desarrollar. Qué interesante y qué bueno ver entonces de cómo el papá idea una forma de poder ayudar a su hijo y al final este se va yendo por todo el mundo, ¿verdad? Pero cuéntenos qué elementos han hecho innovadora común y que tenga éxito en diferentes países. Lo innovador es en sí el método en que no es solamente, como les comentaba, de aprenda y memorice, porque por ejemplo, tablas de multiplicar, todos piensan es memorizar, pero realmente lo innovador de este método es que él creó y él vio el paso a paso para que los niños aprendieran con lógica. Cuando uno aprende con lógica, uno solito puede observar, analizar y deducir sin que otra persona venga y le ayude. Entonces, Toru Kumon, que es el maestro, lo que ideó fue un programa que va paso a paso, como ladrillito tras ladrillito,
haciendo que el mismo estudiante se dé cuenta y aprenda por él mismo. Entonces, no unos pasos agigantados, que ahí sí necesita más guía, sino ir poquito a poco creando esa lógica y agilidad mental, porque Kumon nosotros calificamos sobre respuestas correctas y el tiempo en que lo realizan. Entonces, en el colegio casi nunca el colegio se enfoca en que uno lo sepa hacer. Por ejemplo, sumas y restas, ¿no? Pero, ¿qué tan rápido? Y la agilidad mental no solamente es para el colegio o para la matemática o para hacer algo, la tarea rápido, el examen, es para qué voy a comer hoy, qué me voy a poner, o sea, decisiones diarias que si la mente está entrenada para resolver cualquier situación, uno tiende a resolverla mejor y no quedarse en el mismo problema, ¿no? Entonces, tener agilidad mental es muy importante y eso es lo que ha hecho innovador este programa y que sea adaptado a tantos países porque va al ritmo del niño. Nosotros hacemos un examen de ubicación al principio, entonces no es que respetemos la edad, no es que respetemos el grado, sino lo que el niño sabe, de ahí vamos a empezar a construir. ¿Sí? Entonces, nos ayuda mucho este examen para ver si el niño necesita refuerzo o niños que dicen, ay, es que me aburro en el colegio porque eso ya lo sé, necesita un reto mayor. También Kumon es bastante útil y eficiente o eficaz para esos casos. Qué excelente que pueden entonces ir apoyando a los niños, a los jóvenes a salir adelante, y no solo los niños y jóvenes, porque a veces hasta los 99 años. Entonces, la mente es un músculo y hay que irlo entrenando para poder mantener esa agilidad mental que al final de cuentas en la vida pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Gracias, Laura, por habernos acompañado e Iván por habernos acompañado en inversión y desarrollo. A ti, Jackie, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno